Hacer frente a una de las tragedias más terribles, como lo fue el terremoto del pasado 19 de septiembre, ciertamente no es nada fácil. Ya casi 3 meses, las autoridades continúan trabajando duro para atender a los damnificados. Se ha hecho una minuciosa revisión de todos y cada una de las estructuras reportadas. Son alrededor de 17,000 inmuebles, entre estos 9,000 escuelas y, por supuesto, hospitales y mercados. Pero a 3 meses de este sismo, ¿cómo va la ayuda? ¿Quién va a pagar? Pero además de esta reconstrucción, la ciudad siempre está creciendo y requiere de más proyectos. En materia de movilidad, de vivienda, de recuperación, del espacio urbano, como el gran proyecto de La Mexicana, que es un nuevo pulmón para la ciudad. Estos son solo algunos de los retos que enfrenta la SEDUBI en la Ciudad de México. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche me da muchísimo gusto recibir aquí en este foro a Felipe de Jesús Gutiérrez. Él es el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. Felipe de Jesús, qué gusto tenerlo aquí conmigo. El gusto es mío, Lolita. Es un privilegio estar en tu programa. Muchísimas gracias. Vaya que no la han pasado nada sencillito después de este terremoto brutal que sufrimos en la Ciudad de México. ¿Cómo estamos? ¿Qué saldo tenemos a 3 meses de distancia? Bueno, efectivamente, como lo indicas, fue un poco irónico que pasáramos de la conmemoración de los 32 años del sismo del 85 a las 7:19 de la mañana en la Plaza de la Solidaridad a un simulacro con un caso hipotético que nos permitió reportarle esos daños hipotéticos al jefe de gobierno, a pocas horas después encontrarnos con la realidad. Entonces, efectivamente, a partir de ese momento hubo que reaccionar. En el primer instante, las instrucciones del jefe de gobierno fue atender sobre todo aquellos inmuebles que sufrieron algún colapso. Se nos asignó a distintos miembros del gabinete responsabilidades específicas donde se había dado este siniestro para conducir este proceso de rescate. Inicialmente, la prioridad era el rescate de vidas humanas. Después, pues, había necesidad de instrumentar todo un mecanismo que estábamos preparados, sin saber con exactitud nunca cuándo pueda suceder, para que a través de una evaluación postsísmica, en un formato que fue diseñado... Las réplicas que les llaman famosas, pues sí, ¿no? Las réplicas con las cuales empezamos a organizar brigadas para ir a visitar inmuebles, para poder identificar estos daños, inicialmente a través de Locatel, del 911, de distintas plataformas recibíamos estas solicitudes de verificación. Es de ahí que viene todo este proceso de conocer el nivel de afectación que tuvieron los inmuebles, un mundo importante, una franja importante de la ciudad, que tuvo que ver con estas afectaciones. Distinto al 85, que fue como más focalizado en el centro de la ciudad. Claro. Este fue a lo largo de, digamos, del eje de insurgentes, digamos, como estructura troncal de la ciudad. Hoy lo que hemos hecho es verificar estos inmuebles con los datos que reseñabas hace unos minutos. Tenemos un porcentaje importante, afortunadamente la mayoría de inmuebles catalogados como verdes, con daño menor, generalmente temas estéticos, de cuarteaduras menores, de desprendimientos de aplanados. En algunos casos incluso nos encontrábamos inmuebles que habían sido reportados como tal, como alguna afectación y no tenía nada. ¿Qué tal? Eso nos demuestra que había temor en la ciudadanía por conocer una opinión un poco más especializada. Sin duda. Después, lo que en esa cédula de evaluación posísmica clasificamos como de daño intermedio, los amarillos, que si bien no tienen un daño estructural, pueden tener alguna afectación de muros divisorios que se afectaron, algunas ventanas, pero nada que pusiera en riesgo a sus ocupantes. Y una tercera categoría, que son estos rojos, de daño mayor, colapsados total o parcialmente, o bien que tienen alguna afectación en sus columnas, en sus traves, en sus losas,
en donde se requiere hacer una evaluación mucho más especializada para saber si son susceptibles de esta reestructuración, de este reforzamiento de sus elementos estructurales. ¿Qué tipo de apoyo está dando el gobierno de la ciudad a todas estas casas, a todas estas viviendas que están, digamos, en el punto amarillo y que en un momento dado, pues hablamos de familias que no cuentan con el apoyo económico para poder arreglarlas? Para cada uno de estos inmuebles evaluados hay una acción específica que está instrumentada y en marcha. Cabe mencionar que todo este inventario está vaciado en una plataforma, en la plataforma CDMX, en una base catastral, con una cuenta del predial, con un geoposicionamiento para saber con exactitud en dónde está ese inmueble. Bien. Para el caso de Los Verdes, la Secretaría de Obras y Servicios, a través de algunas cuadrillas que tiene organizado, están haciendo las reparaciones. Bien. Ya hay un porcentaje importante. Para el caso de Los Amarillos, a través de empresas afiliadas a la Cámara de la Vivienda, la Canadevi, o a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, están entrando a hacer estas reparaciones, fundamentalmente de las áreas comunes, de los cubos de escalera, de los cubos de luz, de estos elementos, digamos, comunes en las edificaciones. Y el caso de Los Rojos, en donde si el dictamen es que es recomendable la demolición, se emite un dictamen a partir de un corresponsable en seguridad estructural, mismo que se presenta en el Comité de Emergencias de la ciudad, se le notifica a los propietarios que procede por el riesgo inminente esa demolición y la Secretaría de Obras se encarga de llevar a cabo la demolición. Para aquellos, sin costo para las personas. Sin costo para los ocupantes. Sí. En el caso de los afectados que son susceptibles de reestructuración, igualmente es necesario un dictamen de un experto, de un estructurista, para poder aplicar estas medidas de beneficio. ¿Qué procede en el caso de Los Rojos? Si es de demolición y hay que reponer ese número de viviendas, la recientemente publicada Ley de Reconstrucción permite que, en el caso de viviendas, son programas dirigidos fundamentalmente al tema de la vivienda, tratándose de condominios o de copropiedades, les aplica primero reconocer el número de metros cuadrados y de viviendas que existían. Sí, claro. Muchas de estas construcciones, la mayor parte de las construcciones afectadas son previas al 85, previas a la reglamentación vigente en materia de construcción, pero también previo a la normatividad urbana. Correcto. Entonces puede ser que alguno de esos edificios, por ejemplo, pudiera tener 6 u 8 niveles y hoy se permitan 4. Correcto. Entonces la idea es reconocer lo que ya tenían construido. Entonces es el primer paso que prevé la ley. Un segundo paso es, si así lo juzgan conveniente los condóminos o copropietarios, hacer uso de un 35% adicional de potencial que se permite. Entonces, de esa manera, con estas viviendas adicionales, se puede tener el financiamiento para las viviendas que hay que reponer. O sea, la intención es facilitarle lo más posible a la ciudadanía esta situación. En el caso de los que son necesarios una reestructuración, una vez que se dictamina y se tiene este aval de un especialista, se recibirá apoyo de parte del gobierno de la ciudad para la realización de los estudios, de esta reestructuración y los correspondientes apoyos financieros vía Sociedad Hipotecaria Federal y la Secretaría de Finanzas, de manera que se pueda apoyar con recursos blandos esta reconstrucción. Pero aparte de esta situación, pues no podemos dejar a un lado el proyecto de La Mexicana. ¿Qué hay con La Mexicana? Bueno, La Mexicana sería una manera de hablar de noticias buenas de lo que está pasando en esta ciudad. Es un proceso que nos llevó 2 años el concretarlo en esta administración, con una serie de antecedentes de en el pasado haber tenido un predio de 43 hectáreas, que llegaron a tener incluso normatividades que permitían 8,000 viviendas para construir en este sitio. Y bueno, sensible al tema y a la petición vecinal, el jefe de gobierno ofreció hace 2 años que en el 70% de esta superficie, o sea, en 30 hectáreas, se construiría un parque. ¿Qué tal?
Esto se logró concretar de la mano con la Asociación de Colonos. Fue un trabajo en donde hicimos coincidir a la comunidad, a la iniciativa privada y el gobierno de la ciudad como articulador de este proceso para ponernos de acuerdo incluso desde las características del parque. Bien. Entonces, yo resaltaría este modelo que de manera consensuada, colectiva, logramos tener este acuerdo. También participaron, desde luego, los rectores de las universidades de la zona, los presidentes de los principales corporativos y la Asociación de Colonos. Eso permitió, a lo largo de un año, definir y realizar el proyecto ejecutivo. Además, para quien ya se dé una vuelta por allá, se dará cuenta cómo está ocupado a todas horas. Ofrece espacios para todo tipo de población, hábitos, para quien quiera ir a correr, para quien quiera ir en la bicicleta, a pasear las mascotas de compañía, un jardín del silencio, 2 lagos que en sí mismos, además de la parte paisajística, son tanques de tormenta que regulan los escurrimientos para evitar cualquier tipo de inundación. Hombre, qué interesante. De 2 arquitectos muy relevantes, el arquitecto Mario Shetland, que pues, es el paisajista número 1 de México y de algunos rumbos más grandes todavía, y del arquitecto Víctor Márquez. Entonces, yo resaltaría que no hay una equivalencia en la ciudad, 40 hectáreas o 30 hectáreas de parque y el resto de desarrollo que permitirá este financiamiento actual para la construcción a través de un mecanismo de concesiones acordado también con la comunidad y un comité técnico. Habrá cierto tipo de equipamientos acordes a la vida de un parque que a través de lo que se recaude de estos equipamientos se garantizará el mantenimiento futuro. Hombre, pues desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con una mujer en la historia. En venganza por los bombazos contra el Templo de Oro, 2 extremistas sikh disfrazados de guardaespaldas asesinaron a la ex primera ministra de la India, Indira Gandhi, en 1984 en Nueva Delhi. Indira había hecho mucho por su país, además de establecer buenas relaciones con la entonces Unión Soviética y desarrollar industrialmente a la India. Mujer de carácter férreo, ingresó al Partido Nacional del Congreso y en enero de 1966 fue electa presidente él mismo después de la muerte del expresidente. Un año más tarde perdió la elección general, pero la volvió a ganar en 1971. Indira ayudó a crear Bangladesh cuando apoyó a Bengal del Este, entonces parte de la India, en su guerra contra Pakistán. Una vez más, pierde una elección, es acusada de violar las leyes electorales, pero intenta retener su escaño poniendo a la India en estado de emergencia. En 1977 pierde las elecciones. Sus partidarios crean el partido I del Congreso con la I de Indira en medio y así vuelve a ganar las elecciones en 1980. Debido a la violencia de los extremistas sikh, Indira ordena el bombardeo del Templo de Oro en junio de 1984, donde murieron unos 450 sikhs, bombardeo que le costó la vida a mano de los 2 extremistas ya mencionados. José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Indira Gandhi. Secretario, te agradezco tanto que me hayas acompañado esta noche, porque ciertamente estamos también hambrientos de buenas noticias y sin duda la mexicana es una de ellas. Es una de ellas. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México hoy vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.